que hoy nos presentará una plática que tituló El hiperespacio de no bloqueadores y la propiedad de Kelly. Te escuchamos, Mayra. Listo. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha Sí, bien. se escucha bien. Listo. Entonces, la plática de hoy se titula El hiperespacio de no bloqueadores y la propiedad de Kelly. Entonces, para comenzar voy a dar algunos preliminares. Entonces, vamos a definir qué es un continuo. Entonces, un continuo pues es un espacio métrico, compacto y conexo, diferente del vacío, y un subcontinuo pues es un continuo contenido no. Ejemplos clásicos: el arco, que es cualquier espacio homeomorfo al intervalo cerrado 0,1. La curva cerrada simple, que es cualquier espacio homeomorfo a la circunferencia unitaria. Y otro muy conocido, que es la curva senoidal del topólogo, que es la clausura del gráfico de la función seno de 1 sobre x cuando x está en el intervalo 0 abierto, 1 cerrado. También recordemos que un continuo es descomponible si existen dos subcontinuos propios A y B de X, tales que él se puede ver como la unión de esos dos subcontinuos. Si no es descomponible, pues es indescomponible. Y es hereditariamente descomponible si todo subcontinuo no degenerado de él es descomponible. Ejemplos: el arco es hereditariamente descomponible, que cada subcontinuo propio no degenerado es un arco. Los arcos son descomponibles. El continuo de Naster es un continuo indescomponible, y la celda es descomponible, pero no es hereditariamente descomponible. También vamos a decir que X es localmente conexo en un punto si para cualquier abierto U que tenga al punto existe un abierto B conexo tal que X esté en mi abierto conexo y ese abierto conexo esté contenido en mi abierto. Y es local, un continuo es localmente conexo si lo es en todos sus puntos. Ejemplos: el arco, la curva cerrada simple y la docelda son localmente conexos. La curva senoidal del topólogo y el continuo de Naster no son localmente conexos. Ahora vamos a definir qué es aposindético. Sean X un continuo y P y Q dos puntos de X. Entonces X es aposindético en P con respecto a Q si existe un subcontinuo W de X tal que P esté en el interior de W y W no toque a Q. ¿Sí? El continuo X es aposindético en P si lo es aposindético en P con respecto a cualquier otro punto, y X es aposindético si lo es aposindético en cada uno de sus puntos. Ahora vamos a definir como los hiperespacios importantes. Entonces, sea X un continuo, entonces vamos a definir, bueno, todos a la X van a ser todos los cerrados de X no vacíos. C de X van a ser todos los cerrados conexos, no vacíos. Y F1 de X van a ser todos los cerrados que tienen exactamente un elemento. Entonces, todos estos se llaman hiperespacios y cada uno de ellos, bueno, y la métrica de cada uno de ellos es una métrica que se llama la métrica de Hausdorff. ¿Cómo se define la métrica de Hausdorff? Entonces, sea X, D un continuo de la métrica. La métrica de Hausdorff para 2 a la X inducida por D, la vamos a denotar por H y es definida así: para cada par de puntos en 2 a la X, la distancia de Hausdorff de A a B va a ser el máximo de estos supremos. Del supremo de la distancia de A a B, tal que A esté en mi conjunto A, y el supremo de la distancia de B a, tal que B pertenezca a B, donde la distancia de un punto a un conjunto pues es el mínimo de las distancias del punto a todos los puntos del conjunto cerrado. Ahora sí, conjuntos no bloqueadores. Entonces, ¿qué es un conjunto no bloqueador? Primero que todo voy a introducir esta notación. Entonces, para
dados A y B dos elementos de 2 a la X, entonces vamos a denotar como capa de X menos B de A, como la unión de todos los subcontinuos de X, tales que me tocan A y están contenidos en X menos B. Entonces, si tenemos dos elementos A y B de 2 a la X, vamos a decir que B no bloquea A si no lo intercepta y si ese capa de X menos B de A es densa. Entonces, para un subconjunto de elementos de 2 a la X, vamos a denotar a NB de H como todos los elementos de 2 a la X, tales que el capa de X menos B de A es denso para cada A que pertenezca a H con B intersección A igual a vacío. ¿Sí? Que no toquen pues a y A es un elemento de H, a todos. Y vamos a decir que bloquea, que B de H, que se va a llamar el conjunto de bloqueadores de H, va a ser todos los B de 2 a la X, tales que el capa X menos B de A no es denso para cada A que pertenezca a H. Ejemplos. Entonces, en un arco vamos, entonces, el arco es homomorfo al intervalo cerrado 0, 1, y los bloqueadores de F1, de 0, 1, van a ser todos los elementos de 2 a la 0, 1, todos los cerrados de 0, 1, tales que A, ese cerrado me intercepte a el intervalo abierto 0, 1. Entonces, por ejemplo, este X, ¿por qué está allá? Entonces, porque si yo tomo cualquier otro punto, por ejemplo, ese Y, el capa de X menos X de Y va a ser este verdecito que dice acá. Y pues ese no va a ser denso. Y así va a pasar con todos los cerrados que me toquen al intervalo abierto 0, 1. Y los no bloqueadores de F1 de 0, 1 van a ser el 0, el 1 y el 0, 1. ¿Por qué, por ejemplo, el 0, 1 está? Porque si yo tomo otro punto, por ejemplo este X, entonces el capa de X menos 0, 1 de ese X va a ser el verde. Y pues claramente va a ser densa. En otro ejemplo, en la curva senoidal del topólogo. Entonces los no bloqueadores de F1 de W van a ser R, J unión R y J, donde J es 0 cruz menos 1, 1 y R va a ser seno de 1, 1, seno de 1. Entonces, ¿por qué J unión R está? Porque si tú tomas un punto Y que no esté ni en J ni sea R, entonces el capa de ese punto va a ser este negro y pues va a ser denso. Así pasa con R y así pasa con J. Los bloqueadores de F1 de W van a ser todos los cerrados que me intercepten al rayo, ¿sí? Y la prueba es similar a la del arco. Ahora, ¿por qué un elemento de la barra límite propio no está ni en B de F1 ni en NB de F1? Porque si no está en NB de F1, porque si tú tomas un punto que esté en la barra límite y que no esté en el conjunto, el capa para que esté en NB de F1 de W tiene que ser denso ese capa, pero el capa se me queda ahí y no es denso porque no se me sale para el resto del rayo. ¿Y por qué no está en B de F1? Porque para que esté en B de F1 de W todos los capas tienen que ser no densos, pero si tomamos un Y en el rayo, el capa de X menos el rojo de Y va a ser el rayo y pues sí va a ser denso. Entonces tampoco pertenece a los bloqueadores de F1 de W. Listo, ahora voy a definir la propiedad de Kelly. Entonces la voy a definir de la siguiente forma. Si yo tengo un continuo, entonces sea X un continuo X. Sea X un continuo. Entonces, para toda sucesión X sub n, tal que el límite de X sub n es X para algún X, y para cualquier A continuo X que me tenga
a X, al puntico X, existe una, sucesión de subcontinuos a sub n, tal que xn está en a sub n, para cada n en los naturales, y el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es a. Entonces, listo. Ya definiendo la propiedad de Kelly, voy a entrar ya cuando NB de F1 es un continuo. Entonces, como NB de F1 de X están contenido en 2 a la X, entonces se puede ver como un subespacio de 2 a la X, entonces nosotros nos podemos preguntar cuándo NB de F1 de X es un continuo. ¿Qué condiciones debe tener X para que el NB de F1 de X sea un continuo? ¿Por qué? Porque existen continuos, por ejemplo, el intervalo 0, 1, bueno, PQ, un arco, en los que no NB de F1 de X no es conexo, porque NB de F1 del intervalo PQ, pues va a ser PQ y PQ, entonces no es conexo. Y existen continuos tales que el NB de F1 no es compacto, porque acá, como es el círculo de Varsovia, porque NB de F1 del círculo de Varsovia van a ser todos los unipuntuales que no están en J, donde J es mi barra límite de la curva del seno, unido con los intervalos de acá, ¿sí? Que tengan a P y a cualquier X de la barra límite. Entonces, si tomamos una sucesión, todos estos están. Si tomamos una sucesión acá, entonces el límite no, este de acá no va a estar, ¿sí? Este no va a estar en NBF1. Entonces, existen ejemplos en el que no es compacto. Entonces, cuando el continuo es localmente conexo, el profesor Escobedo, López y Villanueva demostraron que el único continuo localmente conexo tal que NB es un continuo es la curva cerrada simple. Entonces, para eso ya está solucionado. Ahora, cuando no es localmente conexo. Entonces, pues, ese año se preguntaron qué pasa si el continuo no es localmente conexo. Entonces, en ese artículo, como en el 2012, ellos demostraron que si X es el círculo de Varsovia, no, que si X es el círculo de pseudoarcos, entonces el NB era el círculo, ¿sí? Ya más adelante el profesor David, Javier y otros profesores encontraron más ejemplos de continuos, tal que el NB de acá, por ejemplo, fuera un arco, también una docelda. Pero ellos construían acá unos continuos X que por dentro tienen continuos hereditariamente, continuos indescomponibles, que por dentro tienen continuos indescomponibles. ¿Sí? Continuos indescomponibles. Entonces ellos ahí preguntaron, oiga, ¿será que acá yo puedo colocar cualquier continuo y puedo construir este X tal que el NB de F1 de ese X me dé cualquier continuo? Entonces ahí formularon esa pregunta y el profesor Alejandro Illanes la respondió hace poco y sí, entonces encontró que para cualquier espacio compacto métrico Y, yo puedo construir este X tal que el NB de F1 de ese X me dé cualquier espacio compacto métrico. Pero cuando él construye ese X acá por dentro, él contiene continuos indescomponibles por dentro, ¿sí? Entonces de ahí surge una pregunta, que si X es un continuo hereditariamente descomponible y si el hiperespacio de NB de F1 es un continuo, entonces X es la curva cerrada simple. ¿Por qué surgió? Porque el único continuo hereditariamente descomponible tal que NB sea un continuo fue el círculo, ¿sí?
porque el círculo de pseudoarcos no es hereditariamente descomponible y los continuos que ellos construyeron contienen continuos indescomponibles. Entonces, por eso nos surgió esa pregunta. Y nosotros la probamos colocándole la condición de la propiedad de Kelly. Entonces, nosotros probamos que si X es un continuo hereditariamente descomponible con la propiedad de Kelly, entonces NBF1 es un continuo, sí y solo sí, es la curva cerrada simple. Entonces voy a hacer una serie de pasos que hicimos nosotros para probar eso. Entonces lo primero que demostramos es que con esas condiciones, que X es hereditariamente descomponible con la propiedad de Kelly y NBF1 en continuo, entonces probamos que la unión de NBF1 de X es todo X. Entonces, eso fue lo primero que probamos para demostrar eso. Entonces, demostramos que si X es descomponible, no necesitamos hereditariamente descomponible con la propiedad de Kelly. Y si X es un subcontinuo propio, si L es un subcontinuo propio de X, entonces siempre podemos encontrar un elemento de NBF1 en el complemento de L. ¿Cómo lo demostramos? Entonces, como X es descomponible, van a existir M y N subcontinuos propios, tales que X sea igual a M unión N. Entonces, sin pérdida de generalidad, nosotros podemos suponer que M intersección L es diferente de vacío, porque tiene que tocar alguno, y también que M unión con L es diferente de X, de todo el completo. Además, vamos a llamar a L1 como M unión L. Entonces, como M tiene interior no vacío, entonces L1 también va a tener interior no vacío. Y como X tiene la propiedad de Kelly, entonces una propiedad de los continuos que tienen la propiedad de Kelly es que podemos encontrar un subcontinuo propio R1 de X, tales que L1, un continuo tiene que tener interior para que se cumpla esta afirmación, que L1 esté contenido en el interior de L1. Esa es una propiedad de los continuos con la propiedad de X. Entonces vamos a llamar a L2 un subcontinuo propio de X, tal es que L1 esté contenido en L2 y la distancia de Hausdorff de X a L2 sea menor que un medio. Entonces, como L1 está en el interior de R1, entonces L1 está en el interior de L2. Entonces, así inductivamente nosotros podemos construir una sucesión de subcontinuos L sub n, tales que L sub n esté contenido en el interior de L sub n más 1, L sub n sea diferente de X y la distancia de Hausdorff de L sub n a X sea menor que 1 sobre n para cada n que pertenece a los naturales. Es una sucesión de subcontinuos creciente. Entonces, sea la intersección de X menos el interior de L sub n. Entonces, eso es una intersección de compactos encajados no vacíos. Entonces, A es un subconjunto compacto no vacío de X. Entonces, este A es mi candidato a pertenecer a NBF1 de X, ¿no? Entonces, porque es un compacto. Ahora vamos a ver por qué el kappa de X menos A de cualquier punto que esté en el complemento de X menos A es denso. Entonces, note que X menos A es la unión de los interiores, de los interiores de Ln. Entonces, como el interior de Ln está contenido en Ln más 1, entonces X menos A es la unión de los L sub n. Por lo tanto, pues es denso. ¿Por qué va a ser denso? Porque la distancia de Hausdorff de Ln a X siempre va a ser menor que 1 sobre n. Entonces, va a ser denso por eso. Y así A pertenece a NBF1 de X. Y además A pues está contenido en X menos L por la construcción. Entonces, probando ese lema, nosotros demostramos que si X es descomponible con la propiedad de Kelly y si NB es un continuo, entonces la unión de NBF1 de X va a ser todo X, porque si es un subcontinuo propio, pues vamos a encontrar uno en el complemento contradicción. Entonces, ese fue el primer paso.
El segundo paso, encontramos una descomposición de X continua. ¿Cómo hicimos esa descomposición? Con unos no bloqueadores minimales, que ya voy a definir qué es eso. Entonces, sea pi una función de X, hace de X. Entonces, para cada X acá, pi de X va a ser la intersección de todos los A's que pertenecen a n de F1 de X, tales que X pertenezca a A, si X está en la unión de n de F1 de X. Y pues pi de X va a ser X si no está en la unión de n de F1 de X. Note que acá en nuestro caso, siempre va a ser el primer caso, ¿sí? Porque esto es todo X. Se puede mostrar que ese pi de X es un elemento de NBF1 de X y es un continuo. Entonces, antes de seguir, pues voy a definir otras cosas que vamos a necesitar. Entonces, para cada X que pertenezca a X, vamos a definir B de X, los bloqueadores de X, van a ser todos los Y tales que X bloquea Y. Es decir, todos los Y en X, tales que la clausura del capa de X menos X de Y no es densa, o sea, es diferente de X. Entonces, propiedades de esos conjuntos, los bloqueadores de X están contenidos en pi de X. También se puede mostrar, y eso es para cualquier continuo, esta y esta, que si B de X es cerrado, entonces los bloqueadores de X van a ser exactamente pi de X. Y un lema que este sí lo probamos es que si X es descomponible y tiene la propiedad de Cayley, entonces X bloquea cada punto de pi de X chiquita. Y por tanto, pi de X está contenido en B de X, es decir, que pi de X es igual a B de X. O sea que en continuos descomponibles con la propiedad de Cayley, los bloqueadores de X es igual a los minimales de X. ¿Sí? B de X es igual a pi de X. Eso pasa cuando X tiene la propiedad de Cayley. Listo. Y luego nosotros probamos que si X es un continuo descomponible con la propiedad de Cayley y si NBF1 es un continuo, entonces esa función pi que definimos ahorita es una función continua. Es una función continua. Eso es como una respuesta parcial a una pregunta que hay en un artículo de Piceno, que decía que para qué condiciones debe tener un continuo X para que esa función sea continua. Entonces, ahí es como, ahí damos una respuesta parcial. Entonces, ¿cómo probamos ese teorema? Entonces, tomamos una sucesión X sub n en X, tal que el límite de X sub n sea un X para algún X en X. Entonces, vamos a ver que el límite cuando n tiende a infinito de pi de X sub n, pues es pi de X. Entonces, lo vamos a hacer por contenencias. Vamos a demostrar primero que el límite superior de pi de X sub n están contenidos en pi de X. Entonces tomo un punto que esté en el límite superior de pi de X sub n y pues vamos a ver que está en pi de X. Entonces como como estos son continuos, esto pertenece a C de X y C de X es compacto, entonces nosotros podemos encontrar una subsucesión X sub n sub k de X sub n, tal que el límite cuando k tiende a infinito de pi de X n sub k sea D para algún D que pertenece a los continuos de X. Además vamos a tomar una sucesión en cada elemento de estos, un punto en cada elemento de un punto Zn sub k que pertenece a pi de Xn sub k, tal que el límite del Zn sub k sea Z, ¿sí? Porque el Z está en el límite superior. Entonces, bueno, note que el Z pertenece a D, ¿sí? Y si Z no pertenece a el pi de X, entonces, ¿qué quiere decir?
que existe un subcontinuo L de X, tal que Z está en L, L intersección pi de X es igual a vacío, y L intersección X menos D sea diferente de vacío. ¿Por qué? Porque este pi de X pertenece a NB de F1 de X, ¿sí? Entonces, como pertenece a NB de F1 de X, para cada punto que esté por fuera del pi de X, pues va a existir pues el kappa de X menos pi de X de Z es denso. Entonces existe un subcontinuo tal que no me toque el pi de X y me toque a todos los abiertos, en particular me toque al abierto X menos D. Ahora tomo un punto W que esté en la intersección X menos D, ¿sí? Porque lo toca. Y un radio mayor que 0, tal es que la bola con centro en W y radio R intersección pi de X sub n sea igual a vacío después de un K. Bueno, para todo K mayor que un N. Sí. Entonces, como X tiene la propiedad de Kelly, entonces va a existir una sucesión de subcontinuos Ln sub K de X, tales que Zn sub K pertenezca a Ln sub K para cada K que pertenezca a los naturales y el límite de Ln sub K sea L, ¿sí? De esa sucesión sea L. Ahí aplico la propiedad de Kelly. Entonces, por tanto, ¿qué tenemos? Podemos encontrar un M mayor, un M en los naturales tal que L n sub M intersección pi X menos pi de X n sub M sea diferente de vacío. ¿Por qué? Porque el L n sub M intersección la bola con centro W y radio R es diferente de vacío. ¿Sí? Pues tiene que ser diferente de vacío. Y la bola con centro W y radio R intersección pi de X sub N sub M es igual a vacío. ¿Sí? Entonces, el L N sub M me toca al complemento de pi de X N sub M. Además, el X N sub M no va a pertenecer a L, al continuo Ln sub M, porque si lo toca infinitas veces, quiere decir que el X, porque esta sucesión tiende a X, pertenece a L, pero no. Esto es una contradicción porque la intersección P de X es vacío, entonces y X pertenece a pi de X. Y podemos encontrar ese M tal que Ln sub M intersección pi de X sub n sub M sea diferente de vacío, y esto pasa porque el Zn sub M pertenece a este y pertenece a esto. Por lo tanto, A, B y C contradicen que Xn sub M bloquea cada punto de pi de X sub N, ¿sí? Porque yo puedo encontrar, supongo que esto es pi de X sub M, Nm. Entonces puedo encontrar un punto que me toque al exterior y no me tenga X sub M, N sub M, y me toque al exterior. Entonces, este punto de acá, que supongamos que es Y, el X sub N sub M no me bloquea ese Y, porque el kappa de cualquier punto que esté por fuera de acá, sí es densa. Entonces, esa capa unida con este continuo de acá, me va a ser densa, y eso contradice lo que dijimos que P de X es igual a pi de X cuando X tiene la propiedad de Kelly. Entonces Z pertenece a pi de X. Ahora vamos a ver que pi de X está en el límite inferior de pi de X sub n. Entonces tomo un punto en el complemento de acá, un punto que esté en X menos el límite inferior de pi de X sub n. Entonces podemos encontrar un R mayor que 0 y una sucesión pi de X, pi X n sub K de pi de X sub n, tal que el pi de X n sub K intersección con la clausura de la bola con centro en y radio R sea igual a vacío, ¿sí? Porque esta no está en el límite inferior de pi de X sub n.
Entonces, como NB de F1 es compacto, entonces el límite cuando acá tiende a infinito, esos pi de n de x n sub k es d para algún d que pertenece a NB de F1 de x. Entonces, como D están los continuos de X y X pertenece a D, entonces pi de X está contenido en D, porque esta es como pi de X es la intersección de todos los elementos de NB que tengan a X y D tiene a X. Entonces, como pi de X n sub k intersección con la clausura de B de la bola con centro Y radio R es vacío, para acá en los naturales, entonces de intersección, el límite que es de intersección con la clausura de la bola con centro en Y radio R es vacío. Y por tanto Y pertenece a X menos D y pues X menos D está contenido en X menos pi de X. Y así demostramos que pi de X está contenido en el límite inferior de pi de X sub n. Y por tanto de 1 y de 2, la función pi es continua. Entonces, la función pi es continua. Entonces vamos a definir ahora este L como todos los pi de X, tales que X pertenezcan a X. Entonces, este L es pi de X, ¿sí? Entonces, como la función es continua y esto es compacto, entonces el L va a ser compacto. Entonces tiene elementos maximales. Entonces vamos a llamar a M todos los pi de X tales que pi de X es maximal en L. Y a N todos los pi de X tales que pi de X es minimal en L. ¿Sí? Entonces este L tiene elementos maximales y minimales. Entonces nosotros demostramos que L, M y N son la misma, ¿sí? Entonces demostramos que si X es un continuo descomponible con la propiedad de que L, tal que NB de F1 es un continuo, entonces N, que van a ser todos los pi de X tales que X pertenezca a X, bueno, N va a ser eso, y N va a ser una descomposición continua de X, ¿sí? Sí, demostramos que todos estos son iguales. Entonces, N va a ser una descomposición continua de X. Y entonces ya encontramos una descomposición NX. El tercer paso que hicimos fue demostrar que si F1 de X está en NB de F1 de X, entonces X es aposindético con todas las propiedades. Entonces, para demostrar esto de acá, demostramos unos resultados antes. Entonces, el primer resultado que demostramos es que si tenemos un continuo descomponible con la propiedad de Kelly, tal que F1 de X está en NB de F1 de X, y NB de F1 de X es compacto, si yo tengo un elemento, un continuo de X, tal que un continuo de X A, tal que el kappa de X menos A de X es denso para algún X en X menos A, entonces yo puedo encontrar un elemento en NB de F1 de XL tal que A esté contenido en SL. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Voy a ilustrar. Esa es la curva senoidal del topólogo, ¿sí? Entonces lo que quiere decir es que este es mi A, ¿sí? Este va a ser mi A. Entonces, si yo tengo un continuo de X y un punto, este va a ser mi X, tal que el kappa de X menos A de X es densa, si es densa porque va a ser todo el rayo, yo siempre puedo, si X tiene la propiedad de Kelly y todo eso, yo siempre puedo encontrar un elemento de NB de F1 que me contenga ese A. Y pues acá lo vemos que es toda la barra límite. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Que si yo tengo una y un punto por fuera de A, tal que el kappa de X menos A de ese punto es denso, entonces yo siempre puedo encontrar un L
que me contenga la y que ese L sí esté en NBF1X. Listo. Luego de eso, esa prueba no la voy a dar. Demostramos que si yo tengo un continuo descomponible con la propiedad de Kelly, tal que F1 de X esté contenido en NBF1 de X y NBF1 de X es compacto, entonces si A pertenece a NBF1 de X, entonces X menos A es conexo por continuos. ¿Qué quiere decir que sea conexo por continuos? Que para cualquiera de dos puntos de X menos A yo puedo encontrar un continuo que los contenga y que esté contenido en X menos A. Entonces, para demostrar eso, entonces yo voy a tomar un punto en X menos A y voy a demostrar que el X menos A es igual a capa de X menos A de X, de cualquier punto. Sí, y con eso, demostrando eso, pues demostramos que X menos A es conexo por continuos. Entonces, supongamos que no. Entonces, existe otro punto por fuera de A, Y, tal que esos capas no se tocan. El capa de X menos A de Y, intersección con el capa de X menos A de X, es vacío. Entonces, como A pertenece a NBF1 de X y Y está en el complemento de A, entonces el capa de X menos A de Y es densa. Además, por otra parte, Mayra, te dejamos de escuchar o te dejé de escuchar. listo. Como el capa de X menos A de Y intersección LN es vacío, porque si no fueran si no es vacío, entonces serían el mismo capa y pues los capas son disyuntos. Y el capa de X menos A de Y es denso, entonces yo voy a tener que el capa de X menos L de Y también va a ser denso. ¿Sí? Entonces encontré esto es un continuo y esto es un punto por fuera. Este es mi continuo, esto es un continuo y encontré un punto por fuera de él que me da el capa denso. Entonces, por el teorema anterior que yo les dije, va a existir un continuo caso n en NBF1 de X, tal que Ln esté contenido en caso n para cada n que pertenece a los naturales, porque esto pasa para cada n que pertenece a los naturales. Entonces, como el límite cuando n tiende a infinito de n es x, entonces el límite de caso n también va a ser x. Además, como por la compacidad de NBDF1, quiere decir que X pertenece a NBDF1 de X y eso es una contradicción. Por lo tanto, X menos A es igual a la capa de X menos A de X y X menos A es conexo por continuos. ¿Sí? Porque todos estos pertenecen a NB y como esto es compacto, entonces el límite también pertenece a NBF1X, pero X no puede pertenecer a NBF1X. Listo. Y ahora sí probamos que si X es descomponible con la propiedad de Kelly, tal que F1 de X esté en NB de F1 de X, si NB de F1 es un continuo, entonces X es aposindético. Entonces, sea P un punto de X, entonces vamos a ver que P es aposindético con respecto a cada punto de X menos P. Entonces, sea un punto Q en X menos P. Entonces, como F1 de X está en NB de F1 de X, entonces el Q pertenece a NB de F1 de X. Entonces, por lo anterior,
X menos Q es conexo por continuos, por el teorema que acabé de dar. Entonces, además, todas las capas de X menos A de un punto se puede ver como la unión de subcontinuos, como una sucesión de subcontinuos en X menos A, ¿sí? Entonces, el capa de X menos Q de un punto, que es X menos Q, se puede ver como la unión de subcontinuos en X menos Q, ¿sí? Entonces, como X menos Q tiene interior no vacío, entonces, y X es un espacio de Baire, bueno, es un espacio, eh, podemos encontrar un subcontinuo L sub K tal que tenga interior, ¿sí? Además, como P está en el complemento de X menos Q, entonces yo puedo encontrar un subcontinuo R en X menos Q, tales que P está en R intersección LK sea diferente de vacío, ¿sí? Porque el capa de X menos Q de P es denso. Y como X tiene la propiedad de Kelly, entonces existe un subcontinuo W, tal que LK unión R está contenido en el interior de W, este está contenido en W y este está contenido en X menos Q. Por lo tanto, P pertenece al interior de W y Q no pertenece a W. Así X es aposindético en P con respecto a Q y por lo tanto es aposindético. Entonces hemos demostrado que la unión de N de F1 es X, que existe una descomposición continua N de X y que si F1 de X está contenido en N de F1 de X, entonces X es aposindético. Entonces el siguiente paso que hicimos es que si F1 de X está contenido en N de F1 de X, entonces X es la curva cerrada simple. Entonces, para probar este teorema, primero probamos este teorema que dice que si X es un continuo hereditariamente descomponible con la propiedad de Kelly, tal que F1 de X está contenido en NB de F1 de X y NB de F1 de X es un continuo. Si W es un subcontinuo propio de X, entonces toda componente de X menos W es abierta. Entonces, con este teorema sí probamos el siguiente teorema, que es el de este paso, que si X es un continuo hereditariamente descomponible con la propiedad de Kelly, tal que F1 de X esté contenido en NB de F1 de X, entonces NB de F1 de X es un continuo, sí, solo sí, es la curva cerrada simple. Entonces supongamos que NB de F1 es un continuo, la de para acá. Entonces, por lo anterior, por el paso anterior, X es aposindético porque tiene todas las propiedades. Entonces, hay una propiedad que dice que aposindético y semilocalmente conexo son equivalentes. ¿Pero qué es semilocalmente conexo? Bueno, ya les digo que es semilocalmente conexo. Entonces, X es aposindético, entonces X es semilocalmente conexo. Entonces, voy a ver que X es localmente conexo para aplicar el primer teorema que vimos allá, que si X era localmente conexo, entonces el único continuo tal que en F1 es un continuo, es la curva cerrada simple. Entonces voy a ver que X es localmente conexo. Entonces, sea P un punto de X y B un subconjunto abierto de X, tal que P esté en B. Entonces, como X es semilocalmente conexo, quiere decir que existe un subcontinuo abierto U de X, tal que P pertenezca a U, este U esté contenido en B y X menos U tenga solo un número finito de componentes. Eso es semilocalmente conexo. Entonces, sean L1, L2, LK, las componentes de X menos U. Listo. Ahora, como F1 de X está en NB de F1 de X, entonces P
va a pertenecer a NB de F1 de X. Por lo tanto, existe un subcontinuo MI tal que MI intersección con L1 sea diferente de vacío, MI intersección con LI sea diferente de vacío y P no pertenezca a MI. ¿Sí? Todo esto pasa porque es continuamente, porque es conexo por continuos. Y eso pasa para cada I de 2 hasta acá. Entonces vamos a definir a W como L1 unión L2, unión LK, unión M2, unión M3, unión MK. ¿Sí? Esto es un continuo porque el L1 me los une a todos. ¿Sí? Además, P no está en W. ¿Por qué no está? Porque no está en ningún L. Porque los L son las componentes de X menos U y P está en U. Y no está en ningún M porque los P no pertenecen a ningún MI. Y vamos a tomar a J como la componente de X menos W, tal que P esté en J. Entonces, por el teorema anterior, J es abierto. Además, J está contenido en X menos W. Eso es claro. Y X menos W está contenido en U. Y U está contenido en W. Por lo tanto, X es localmente conexo. Y como X es localmente conexo, X es la curva cerrada simple. Ahora recíprocamente, pues NB de F1 de S1 es F1 de S1 y por lo tanto, pues NB de F1 de S1 es un continuo. Listo, entonces hemos probado que la unión de NB de F1 de X es todo X, que existe una descomposición continua N de X y que si F1 de X está contenido en NB de F1 de X, entonces X es aposindético y con esto probamos que sí. F1 de X está contenido en NB de F1 de X con todo lo otro, entonces X es la curva cerrada simple. Entonces, el siguiente paso fue demostrar que N, la descomposición N, es homomorfo a una curva cerrada simple. ¿Sí? Entonces demostramos que sea X un continuo descomponible con la propiedad de Kelly, tal que NB de F1 es un continuo. Entonces sean Y igual a N, el espacio cociente, y F de X a Y la función cociente. ¿Sí? Porque eso fue una descomposición. Entonces F de X a Y es la función cociente. Entonces ahí demostramos que si NB de F1 de X, demostramos que NB de F1 de X es homomorfo a NB de F1 de Y. Y F1 de Y está contenido en NB de F1 de Y. Por lo tanto, usando lo otro, usando 4, podemos concluir que Y, porque F1 de Y está contenido en NB de F1 de Y, también se puede demostrar que en funciones monótonas, esto es una función monótona, se preserva la propiedad de Kelly y NBF1 de X es homomorfo a NBF1 de Y, entonces NBF1 de Y es un continuo. Entonces podemos usar 4 y decir que Y es la curva, es la curva cerrada simple. Y pues Y es N. Sí. Entonces, vamos acá. Que N es homomorfo a una curva cerrada simple. Y el último paso sí es probar que X es una curva cerrada simple. Entonces, para eso, sí, para demostrar ese teorema, que si X sea X un continuo hereditariamente descomponible con la propiedad de Kelly, entonces NBF1 es un continuo si solamente si en la curva cerrada simple. Entonces, para demostrar este teorema, usamos fuertemente este teorema demostrado por estos autores, que dice
que si M es un continuo irreducible, hereditariamente descomponible, tal que cada tranche de M es tranche de cohesión, entonces existe un conjunto G delta denso de tranches de M que es degenerado. Entonces, ¿qué es un tranche? Entonces, como M es irreducible, entonces va a existir una función alfa de M a 0,1, monótona. Entonces, porque es hereditariamente descomponible. Entonces, el tranche va a ser la imagen inversa de todos los test. Esto es un tranche. Que sea tranche de cohesión quiere decir que esto sea igual a la imagen inversa de 0 a t, intersección con la imagen inversa de t a 1. Entonces existe un conjunto G delta denso de tranches de M que es degenerado. O sea que estos son degenerados. Listo, entonces, ¿cómo lo usamos? Entonces, vamos a suponer que Nb de F1 es un continuo. Entonces, existe una función continua f de x a S1, ¿sí? Porque es la función cociente. Bueno, no es la función cociente. Es la composición de la función cociente y el homomorfismo de n a S1, ¿sí? Esa es la función f. Entonces, existe una función continua de x a S1, tal que f es abierta, es monótona y f inversa de z es un subcontinuo terminal. Todas estas propiedades salen de la función cociente porque se puede demostrar que todos los elementos de n son terminales. Además, como los elementos de n son continuos, entonces se va a volver monótona y pues como es continua se va a volver abierta. Sí, listo. Entonces existe una función continua de x a C1 de x a C1, tal que es abierta, monótona y f inversa de z es un subcontinuo terminal para cada z en S1. Entonces lo único que nos falta ver es que la inversa de f1 de z tiene solamente un elemento. ¿Sí? Sí. La inversa, el cardinal de f1 de z es 1 y ya demostramos que es la circunferencia. Entonces vamos a demostrar eso. Entonces sea Z0 un elemento de la circunferencia y alfa un arco en S1 tal que me tenga S0. Entonces vamos a llamar a L como F inversa de alfa. Entonces como F es monótona, L es un continuo. Entonces sean P y Q en L, tal que alfa es irreducible entre Fp y F de Q. Y vamos a ver que L es irreducible entre P y Q. Entonces, tomamos un subcontinuo K de L, tal que P y Q estén en K. Luego, F de K va a ser alfa. ¿Sí? Entonces, como f inversa de z es terminal para cada z en S1, f inversa de z y f inversa de z intersección k es diferente de vacío, tenemos que f inversa de z va a estar contenido en k para cada z en alfa y por lo tanto k va a ser igual a f inversa de alfa, pero f inversa de alfa es L y por lo tanto L es irreducible. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a considerar esta función g, que es f restringida a L, que va de L a alfa.
Entonces, G es abierta, monótona y G inversa de Z es terminal para cada Z en alfa. Entonces, usando el teorema anterior, nosotros podemos encontrar un conjunto de que van a ser todos los X en L, tales que G inversa de G de X sea X. Podemos encontrar ese conjunto denso de L. Entonces, como G es abierta, G inversa de X es X para cada X en alfa. Por lo tanto, F inversa de Z0 es 1. Luego F es inyectiva y así F es un homeomorfismo. Y recíprocamente, si X es S1 de X, entonces NBF1 de S1 de X es F1 de S1 de X. Y por lo tanto, NBF1 de S1 de X es un continuo. Y entonces ya probamos. Entonces, estos fueron los pasos para nosotros probar eso. Entonces, bueno, el primer paso fue mostrar que la unión de F1 de X es X. Entonces, ese paso fue importante para que este N sea una descomposición. Entonces, estos dos, pues, el primero es muy importante para el segundo. Ya los otros dos, le colocamos la condición de que F1 de X esté contenido en NBF1 de X y las otras condiciones y demostramos que X es aposindético y con este demostramos que X es la curva cerrada simple. Entonces, y ya uniendo esos cuatro, probamos que N es homeomorfo a una circunferencia unitaria, a una curva cerrada simple. Y ya usando este y el teorema importante que demostraron por allí, que demostró Oberstinger y Tinchatin, demostramos que X es la curva cerrada simple, cuando X tiene la propiedad de que si X es hereditariamente descomponible, añadiéndole la propiedad de Kelly, y entonces NBF1 de X es un continuo, sí, solo sí, es la curva cerrada simple. Y ya. Pues ahí queda una pregunta abierta, bueno, ahí quedan preguntas abiertas como quitándole la propiedad de Kelly y mirar a ver qué pasa, o con solo la propiedad de Kelly. Bibliografía, este artículo el primero de Camargo, David, Capulini y Castañeda, dan ejemplos de cuando construyen estos X y dan ejemplos de cuando NB de esos X es un arco, una celda, entre otros. Este es el de nosotros que está en preprint. Este es el de Escobedo, López y Villanueva, que es el primero que habla de no bloqueados, bueno, el segundo. El cuarto es el de Alejandro Illanes, que es el que responde que para cualquier Y espacio métrico compacto podemos construir ese X tal que NBF1 de X sea todo Y, sea homomorfo a Y. Bueno, este es del profesor Macías sobre androides. Este es el artículo donde prueban el último teorema importante para nosotros demostrar lo último. Acá hablan, y en estos dos hablan de minimales y bloqueadores. Listo. ¿Preguntas? Muchas gracias, Mayra, por la presentación. Muy interesante. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta por parte de los asistentes. ¿Alguna pregunta para Mayra?
Yo sí, bueno, no sé cómo, no sé si tenga sentido lo que como que lo que voy a preguntar. Me queda claro que el, ah, el último resultado dice, tienes dos propiedades juntas, te van a dar que tener el NB F1 un continuo va a ser una curva cerrada simple. Mencionabas como, a ver, no, a ver si quito una, ¿no? Ver si con la otra es suficiente, ¿no? Que si quitamos propiedad de Kelly, ver si con solo hereditariamente descomponible podría funcionar. Yo me preguntaría también si se podría debilitar un poco de alguna manera las propiedades de hereditariamente descomponible. Veo las pruebas en todo momento se ocupan las dos, pero no sé si se puedan ir como debilitando, no quitarlas, sino irlas debilitando. Entonces, no sé, hereditariamente descomponible, ¿cuál sería una propiedad más débil que eso? Para ver si con esa propiedad más débil implicaría este, el hecho de tener esa parte de NB de F1 un continuo, sí, solo sí. Es una curva cerrada simple. Y es que para la propiedad de Kelly sí hay algunas. Por ejemplo, hay una propiedad que se llama semi-Kelly, que a lo mejor ser hereditariamente descomponible con la propiedad de ser semi-Kelly también podría funcionar. Pero para la parte, bueno, todo continuo que tiene la propiedad de Kelly va a tener la propiedad de ser semi-Kelly. Pero para la parte de hereditariamente descomponible ahorita no se me ocurre alguna propiedad que sea implicada por hereditariamente descomponible y que, bueno, se pueda pensar. Perdón, David, podría ser que los subcontinuos indescomponibles tuvieran interior vacío. Ah, por ejemplo, sí, 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 Mm, sí. Claro que ahí tendría el círculo de pseudoarcos, pues tiene esa propiedad, ¿no? Sí, ahí tendría que ser algo más. Entonces, y el círculo de Sí, pseudoarcos también tiene la propiedad de Kelvin. ok, Entonces, si uno quita, por ejemplo, hereditariamente descomponible, como mencionó Mayra en algún momento, podría tratar de concluir que si esto es un continuo, entonces solamente tenemos esas dos posibilidades, que sea una curva cerrada simple o el círculo de Sylvard. ok, ok. Pero Muy bien, muy bien. Sí, bueno, hay todavía mucha tela que cortar, mucho por hacer. Eh, bueno, ese era mi comentario, pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Ok. Este escrito sigue en el ARCZIP, ¿cierto? Lo que escribieron en el preprint sigue bueno, es que no sé si es en el archive o algo así, ¿se pronuncia? sí, ¿Sí? sí, sigue ahí. Sí, Sí, entonces por si, no hemos tenido una evaluación como para modificarlo. Sí, sigue igual como lo ok. pusimos la primera vez. Sí. Entonces si alguien tiene interés de leer el artículo, pues bueno, ahí Mayra nos había puesto el título y está disponible en la red en su versión de preprint. Muy bien, bueno, creo que no hay preguntas o más comentarios. Te agradecemos mucho, Mayra, por el tiempo que dedicaste a la presentación. Yo creo que por la tarde de hoy o mañana te haré llegar un documento que hace constar tu participación en el taller, en el seminario, perdón.